1.662%. En el caso de Guanajuato, un 1.338%. Y hay un incremento económico muy menor comparado con la decisión que pasa ahí. Es un problema nacional. Mientras en el PRI vemos primero este esfuerzo que hace el presidente y tratamos todos los días de sumarnos en los municipios y en los gobiernos estatales, vemos esta falta de congruencia cuando secretarios del gabinete federal asumen esta posición dolosa, esta posición en la que manifiestan mentiras, que las ponen en la mesa, que buscan que se les escuchen, pero ya es un ya basta el día de hoy. Aquí están los datos para desmentir lo que ellos dicen, que están, insisto, al alcance de ustedes. ¿Qué es lo que voy a hacer como presidente del Comité Nacional? Primero, escuchar ese llamado que hace el presidente de la República, y al escuchar el llamado, dar el segundo paso, que es buscar tener un acuerdo en el que se plantee nuestra inconformidad por esa posición. Cada que hay procesos electorales, se asumen posiciones de este tipo. Se miente y después de eso se busca al término de las elecciones reparar o tratar de reparar el daño. Es como una almohada llena de plumas que uno la esparce con el viento y ya nunca más se vuelven a juntar el contenido del almohada. Nunca jamás. Eso es lo que tratan de hacer, difamando, calumniando, mintiendo, engañando a la gente con estos datos. Entonces esa es mi respuesta, Miguel. Tenemos que estudiarlo nosotros. El primer paso es escuchar el llamado del presidente, porque hay una posición que presenta el presidente y otra actuación por parte de los secretarios del gabinete federal. Pero además es muy delicada y muy grave. Acuden en su posición de secretarios a otorgar números que son totalmente equivocados, con dolo, lo realizan y obviamente lastiman a los gobiernos priistas, lastiman a los estados que son gobernados por gobiernos priistas, y obviamente ofenden a la población al entregar mentiras y al entregar esos datos. Todo lo que presenta uno aquí tiene que ver con situaciones para poder crecer. Estos datos que acabo de presentar de educación superior, el objetivo es buscar crecer y buscar resolver los problemas. Este tiene otro objetivo, el objetivo de dañar, de manchar, de ensuciar, de mentir, de engañar. No lo podemos permitir. Lo digo con toda seriedad y con todo respeto. Yo, si escucho ese llamado del señor presidente, atenderé ese llamado y buscaré plantear en ese nivel lo que está sucediendo con parte de los secretarios del gobierno federal que hacen un uso inadecuado y que además se requiere obviamente una explicación o una disculpa por parte de ellos. Simplemente buenos días, respecto a la propuesta de Pemex, el presidente hace unos días esbozó, porque hay que puntualizar que no ha entregado ninguna iniciativa. Nos resulta increíble que hace menos de 3 años el presidente salió a presumir una reforma energética que se había consensuado entre las diferentes fuerzas políticas nacionales. Resulta increíble porque esa reforma el gobierno no ha sido capaz de aplicar. Es increíble que estén pensando en una nueva reforma sin ni siquiera la que se consensó con los diferentes partidos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en la pasada legislatura la han podido instaurar. Y nos parece poco serio lanzar una reforma energética a Pemex en particular, que es el sostén de las finanzas públicas nacionales en más de un 40%, que si no viene acompañada por una propuesta sendaria, va a ser imposible discutir una reforma energética. Simple y sencillamente eso no se puede. Nos parece que es más un acto publicitario del Ejecutivo que una propuesta real que tenga que ver con resolver las cosas. Juan Carlos Antonio. Presidente, si me permite dos cosas. Independientemente también estuvieron por allá en el Estado de México, estuvo Marcelo Ebrard. Y ahí vino una discusión sobre lo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal de robarse, por ejemplo, el agua del Estado de México para dársela a los capitalinos y no repartirla como se debe. Aquí pareciera que bien el Estado de México se está desatando una guerra sucia, pero en serio, porque además, independientemente de lo que están diciendo en campaña, ya en Internet están dándose, pero con todo y por todos lados. Eso sería una, ¿qué hacer con esa guerra sucia? La segunda, cuando usted habla de que debemos dedicar dinero o esfuerzos hacia la educación para recuperar todos los niveles educativos, y usted hablaba de que si el Ejecutivo se recortara
en 100,000 millones de pesos su gasto corriente sería posible. Oiga, ¿no habría manera también de que hicieran este mismo gasto en otros rubros o en otras áreas en donde también se está gastando a lo bestia y sin ningún sentido? ¿Tiene sentido que exista el canal judicial? ¿Tiene sentido que exista el canal del Poder Legislativo? ¿Tiene sentido mucho dinero que se está invirtiendo desde un nuevo edificio para el Senado y que se sigue gastando? ¿Tiene sentido? ¿No habría manera de recortarle también en otros lados para poder sacar este dinero que se requiere? Antonio, primero, en el tema de qué hacer ante la guerra sucia, el juego limpio es la invitación. Queremos nosotros que sea el debate de las ideas, que sean las propuestas las que se discutan, pero lo que no, una cosa es esta guerra sucia, que está ahí en los medios, en las redes sociales, en internet, y otro es esta posición de los secretarios, que no deja de ser también una guerra sucia, una guerra perversa, en la que yo haría un respetuoso llamado al señor presidente de la República para que pueda llamar a sus secretarios y pedirles que eviten esta posición. Esto lo único que hace es generar mayor división. Por una parte yo escucho un discurso, insisto, en el que se nos llama, se nos convoca y en el que estoy de acuerdo además, plenamente convencido de que tenemos que atender ese llamado. Pero por otra parte vemos cómo nos ofenden, cómo mienten, cómo agreden, cómo engañan secretarios del Gabinete Federal en una posición totalmente de corte electorero para poder tratar de avanzar unos puntos. Es algo que no se puede permitir. Yo invitaría pues al señor presidente de la República a que llamara a sus secretarios y pusiera orden en esta posición. En cuanto a la reducción de los recursos de diferentes áreas, hemos estado poniendo aquí en la mesa el tema de pobreza, el tema de desarrollo social, el tema educativo. Vendrán otros temas también que tienen el único objetivo, primero, de hacer un diagnóstico, de presentar ese diagnóstico, después de presentar las propuestas para solucionarlo y después de ahí trasladarnos a ver cuánto es lo que se requiere para poderlo resolver. Y al llegar al tema, Antonio, de cuánto se requiere para poderlo resolver, es donde tenemos que revisar área por área del Ejecutivo Federal, de todo lo que se está gastando y poder orientar el recurso para resolver esos problemas. Pero de todas las áreas, ¿no? Alejandro Colón. Presidente, buenos días. Dos preguntas, por favor. La primera es si en este escenario que ya hay de confrontación en el Estado de México no es tiempo de cambiar de estrategia, ir hacia una posición quizá digamos más agresiva o pensar en replantear las relaciones con el gobierno federal o con el gobierno del Distrito Federal por un lado, y por el otro lado el presidente del PAN, Gustavo Madero, está convocando nuevamente a un debate con usted. Yo quiero saber si usted ya le respondió o qué le respondería. Gracias. Dijo nuestro querido candidato que, por cierto, está realizando una extraordinaria campaña, ha estado de manera directa con más de 250,000 habitantes del Estado de México. Dijo claramente, ante cada ataque, una propuesta, y así será. Ante cada ataque del tamaño que sea como este, que realizan los propios secretarios del gobierno federal, ante esos ataques serán las propuestas y será la oportunidad que ustedes generosamente nos dan para poder explicar cuál es la realidad y cómo se distorsiona esta realidad con dolo. En cuanto a la solicitud del presidente de Acción Nacional, yo diría lo siguiente, yo estoy en la mejor disposición, no le fue nada bien en aquel debate al presidente del PAN. Yo le pediría lo siguiente, estamos en campaña, las campañas terminan el 3 de julio, a mí sí me invitan los candidatos a que los acompañen en sus campañas. A mí sí me piden que sea parte pues de este proyecto en sus entidades. Lo he visto a él fuera de esta invitación por parte de su partido, estuvo ausente. Entonces, la dinámica de trabajo que tiene él comparada con el servidor es totalmente distinta. Incluso las ruedas de prensa se van a modificar porque algunas semanas estará en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México, en Hidalgo, mientras él pues no ha sido convocado por parte de sus candidatos. Cuando termine las elecciones, que es cuando va a disminuir algo la carga de trabajo que yo tengo, con todo gusto podemos tener ese debate o los que sean necesarios. Mientras tanto, pues yo le pediría que me comprenda de que yo sí tengo trabajo, mientras él pues no tiene esa actividad, ¿no? Sí, López. Presidente, buenos días. Son tres preguntas. La primera tiene que ver con el tema que planteó.
Mencionó que en promedio egresan 420,000 jóvenes y se quedan solamente 300 fuentes de empleo. Quisiera saber si tienen la cifra de cuántas son las que quedan pendientes por cubrir, tomando en cuenta esa cifra, y los que no alcanzan si quieren ingresar a la educación superior. La segunda pregunta es, ¿ubica entre las diatribas o el debate político que se está dando algún otro elemento por parte del PAN o del PRD con el que pretendan distorsionar la realidad del Estado de México? Le pregunto esto en particular por el tema de la corrupción, que en un reporte reciente el Estado de México y el gobierno del DF, o el DF, aparecieron como las entidades con mayor incidencia de actos de corrupción. Y la tercera, el gobierno de Estados Unidos recibió un reporte de su embajada en 2009 respecto del gobernador Peña Nieto. Ustedes pretenden o han pretendido presentar una campaña de caras nuevas, de nueva propuesta del PRI, de un PRI nuevo, y sin embargo la conclusión de ese reporte es que Peña Nieto es exactamente el mismo modelo del priismo más anquilosado, más viejo. Entonces, sobre esas tres preguntas, su opinión, si me hace favor. Sí, son 420,000 que egresan y hay 300,000 plazas, pero que no corresponden sino exclusivamente para los egresados de educación superior. Es una parte, no tengo aquí el dato preciso, pero es una parte en la que correspondería a plazas que tienen que ver con ese nivel educativo. Otras más son para quienes tienen solamente secundaria o para quienes tienen preparatoria o equivalente. Entonces, vaya, muchos de estos jóvenes se quedan sin estudiar. Estamos hablando de que de los 10 millones de jóvenes de entre 19 y 23 años, 2.800.000 sí tienen la oportunidad de estudiar. Se quedan una cantidad más de 7 millones de jóvenes sin oportunidad de cursar sus estudios de educación superior. Otros elementos, bueno, estaremos dando ante estos datos que se distorsionan, ante las infamias, ante las mentiras, estaremos dando en esta oportunidad que ustedes nos dan los datos reales y la aclaración de cada uno de los temas, como es este caso, que han estado ellos machacando, cuando la condición es distinta, es a nivel nacional donde se presenta el problema, donde disminuye en el Estado de México, ¿no? Y aquí están las pruebas y los datos que son oficiales, o haciendo comparaciones. A ellos les gusta hacer comparaciones entre estados. Bueno, veamos Baja California, cómo crece, cómo es el comportamiento del Estado de México, ¿no? Entonces, basta de mentiras, no podemos construir este gran acuerdo al que se nos convoca en esta condición. Y en el caso de esto de Wikileaks, yo lo que vi fue el reconocimiento, un gran reconocimiento, por cierto, que me halaga a mí como presidente del Comité Nacional del partido, hacia un gobernador priista, como es el caso del gobernador Enrique Peña Nieto. Lo vimos todos, creo, donde hay un reconocimiento por la Cámara de Comercio en Estados Unidos, donde hay manifestaciones muy favorables hacia el licenciado Peña. Él, como muchos otros priistas, empujan una política que tiene que ver con la visión de México que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que esos comentarios pues no se ajustan a la realidad, ni siquiera lo que dicen los propios americanos, los estadounidenses, que hacen hasta hace unos días un amplísimo reconocimiento, un gran reconocimiento al gobernador Peña Nieto. Claudia Guerrero. Gracias, presidente. Buenos días. Consultando el mismo tema del Estado de México, Lujanbio dijo que Montiel, que el gobernador Montiel se convirtió en la principal rata de la historia al Estado de México. Entonces, yo quiero primero consultarle su opinión sobre esta expresión de Lujanbio, y segundo, saber si como parte de la estrategia en la campaña del PRI, ¿cómo van a evitar el impacto negativo del factor Montiel en la campaña de Erubiel? Ese sería un primer tema. El segundo tema, preguntarle, presidente, en este problema de inseguridad que vive el país, ahora también está afectando la producción de Pemex. Hoy se revela que la producción de gas en la zona norte del país ha caído, porque Pemex ya ni siquiera tiene la confianza de mandar empleados porque los secuestran, porque los contratistas también los secuestran, hay extorsiones, hay toma de instalaciones. Entonces yo quiero preguntarle si en este tema del cambio de la estrategia de seguridad también se tiene que pensar en instalaciones estratégicas como Pemex que ya están siendo vulneradas.